¡Qué Oti! Bienvenidos a Plan A Improvisar. Ay, amigas, ¿Cómo están? Dándolo todo como siempre. Siempre estamos con la mejor actitud, siempre siguiendo las enseñanzas y nuestras direcciones acorde a nuestra voz oficial. Y pues bueno, por eso las risitas. Algún día verán los detrás de cámara y se van a divertir muchísimo. Nosotros nos divertimos. Pero bueno, ¿qué onda, amigas? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo mi semana? Me siento como en concierto. ¿Cómo estamos? Bien. Gritamos todos. Bueno, entonces ya después de que preguntamos cómo estamos y hay nuestra gente bonita ahí en casita también, Dice, o de donde sea que nos ven, hoy quise que cambiáramos un poquito la dinámica. fuerte. Siempre hablamos como, bueno, de nuestras cosas personales, emociones, Unos chismecitos, pero vamos a chismecitos. Hoy van a ser como una especie de chismecitos, pero ya escalados, o sea, ya donde mucha gente coincide en el chismecito. ¿Ya nos Y graduamos en el chisme hoy? Ya nos graduamos. Es nuestro examen de chisme. Vamos mención a nuestro honorífica. máster de chismes. Excelente, me encanta. Pero también creo que es algo que de manera individual cada una ha de tener por ahí. Y ustedes se preguntarán ahí en casita, pues, ¿de qué quiere hablar Kenia? Del divorcio. Porque justo antes también. se quería divorciar. Es que no saben, es que, bueno, no sé cómo explicar esta situación, que hemos escuchado como una ola de divorcios y dije, ya me dieron ganas de divorciarme. El Pero me punto es que acaban de avisar- primero hay que estar casados. Pero yo Sí, le dije que se tiene que casar para Ya divorciarse. me que no avisaron que se... me tengo que casar y no sé. Esa Eso parte- da Yo miedo. solo quiero el pleito, ya saben, así de, no, dame el terreno. Y- Ella está diciendo, ella está buscando con quién pelear. ¿Quién está disponible para pelear? Dice. Pero bueno, sigamos. Entonces, el tema del día de hoy son teorías conspirativas. Amiga, sí quiero dormir hoy. ¿O no? Tengo que ¿Vas a poder decir hacerlo? A ver. que escuchando todo lo que Kenny nos envió para el tema, me quedé así. Ira. Mira, yo quedé con el ojo Ora. cuadrado. Cuadrado. Cúbico. Cúbico. No cuadrado, Sí, cúbico. a mí me gusta, tengo Ajá. que admitir que a mí sí me gusta escuchar sobre este tipo de cosas. Me gusta escuchar podcast. O sea, ¿quién no ha escuchado al magnífico Dross? Uy, Top O Sí, sea, es- esa yo voz me- yo me resuena en mi adormezco cabeza. con él. Entonces, cuando habla de este tipo de cosas, a mí me encanta. Ujú. Me encanta, de pronto. Y te empiezas con uno y te sale todo. Todos los videos de eso y te Se quedas así empieza como a que. llenar tu pantallita de esa información. Como la última que nos salió, justo que hablábamos, la del cometa, que iba a pasar muy cerca de la Tierra. ¿Era un Ay, cometa? amiga, no Sí. nos morimos. Sí, voy a No, tener que pero pagar la seguimos tarjeta de vivas. crédito. Es lo importante porque eso pasó el 29 de octubre. Lo importante es sí, no nos morimos, amiga. No nos ¿Eso fue morimos. ganancia o castigo? Oye, castigo. Yo le di toda mi tarjeta de crédito y al final no nos Amiga, morimos. sí voy a tener que pagar mi Oigan, tarjeta. por cierto, eso, justo llevándolo al fin del mundo. Bueno, para empezar, las teorías conspirativas, bueno, son esto de que al final buscamos justificar algo a través de otra situación para darle sentido a nuestra vida o a un hecho, ¿no? Y hablando del fin del mundo, yo creo que sí lo vivieron porque todas andábamos en esa época y era cuando el mundo se acababa en el 2012. Yo recuerdo que mucho antes de esto, Seguimos vivos. no, o no, ¿qué tal si estamos en una ¿Qué tal simulación? que es un salto cuántico? Y justo me acordaba porque hablando un poco de la onda personal, mi papá decía que un suceso similar había ocurrido años atrás Cuando No el sé cambio si- de década para el 2000. Ajá, no Con sé el calendario si... maya, No, se no, terminaba el calendario maya. mi papá Es que era me la dice versión que... anterior. No, pero mi papá me dice que tenía como unos 8 años, creo, entonces fueron como en los 70 Antes no. que dijeron que igual se acababa el mundo, entonces pues era la noticia en el pueblo de que se iba a acabar el mundo. Y él lo escuchó y entonces dijo, pues si mañana se acaba el mundo, hoy soy feliz. Y él se fue a endeudar en la tienda y a pedir fiado porque el mundo se acaba el día siguiente. Me da Corte dos A, ¿no se abritas. acabó? Lo que ustedes no saben es que lo único que se acabó fueron las nalguitas de mi papá porque se lo agarraron al día siguiente porque había ido hacia la tienda, chavo. Me da 1 kilo de charrón. Y el mundo no Un kilo de Me fruta. imagino la lista de tu papá, sí, tu abuelito. Chico, chamaco.
En efecto, preciosa. Entonces, cuando empezó a rumorarse la teoría en el 2012... Tu papá con su evento canónico. Mi papá, pobres ustedes que vayan a fiar a la tienda. Los encerró con llaves. Ese día Nadie sale de su cuarto. el 31 de diciembre nos encerraron. Le fue a decir a la de la tienda, si mis hijos le vienen a pedir fiado, pobre, usted no me les fíe, no les voy a pagar. Mira, porque él sabía cosas. Pero entonces me acordé justo de esta teoría donde decían que el calendario maya se acababa y entonces nuestro mundo terminaba. Y pues ahí metiéndole en el internet decía, El internet de las ¿y si cosas. de verdad se acabó? Claro. ¿Ustedes qué piensan? Es que yo siento que esas son, obviamente toda la gente antigua, toda la gente que crea este tipo de conspiraciones, yo voy a un punto de que tal vez malinterpretan una información, porque siento que hay cosas que, como todo es cíclico, y tal vez hay cosas que sí acaban, ¿sabes? Dentro del plano, en cuestiones de clima o en cuestiones de situaciones, como tal vez dices tú, ¿qué tal que habían muchísimas cosas que de verdad acabaron y que no las vimos porque no estábamos atentos a esas o porque no era lo que estábamos viendo? O porque tal vez es un panorama alterno y qué miedo. Pero sí siento que es como una forma de malinterpretar, porque es como decían, bueno, vámonos a un punto gracioso del... Se acabó el calendario maya, ¿qué tal que al pobre maya ya no le dieron ganas de seguir? Se cansó. Porque bueno que era piedrita. Sin salir piedrita. Y alguien no lo había terminado. Ya no había espacio, era un círculo donde más le ponía. Nena, y claramente ponía el resto de la información. Claro, No encontraron la parte 2. Alguien más lo... Oye, escríbanme aquí si quieren parte 2, le voy a poner el maya. Comenta si quieres parte 2. Llegamos a 100 comentarios. La parte 2 del calendario. O sea, ¿y qué tal que son esas situaciones que parecen Claro, tontas? el Pero mal qué tal que fue cuando influencer. les cayó el meteorito y ya no te... Él así de... Solo llegó 2012 y ahora le escribió el 13. Pero, ¿sabes? Son como esas situaciones que tú dices, situaciones aisladas que pudieron pasar y Efectivamente. que alguien después lo ve y dice, es que se va a acabar. Pero sí estuvo loco, No pasó. ¿no? Pero había mucha gente que de verdad vivía con una paranoia de se va a acabar. A mí en algún momento me llegó a dar miedo. ¿Sí? Amigas, una película ¿qué va a hicieron. pasar? Sí, buenísima, por cierto. Sí, te lo juro, pero sí son esas cosas que generan una paranoia social tremenda que tú dices, ¿qué onda? Y que al final mucha gente se la termina de creer. Yo siento que, no sé si lo escuché o de alguno de estos youtubers o de TikTok, pero hay estadísticas de gente que cuando, ¿qué podrían? Estadísticas de, ¿cómo se dice? De TikTok. Gente que se desvive Ok. por el hecho de no llegar a esas fechas. No manches. Son gente que de verdad está en un punto en el que dices, de que me pase esto y que yo viva toda esta circunstancia, mejor la dejamos Me aquí. desuscribo. Mejor ahí muere. Claro. Oye, pero eso de que hablas del colectivo, de un pensamiento colectivo, yéndonos a algo más, por así que local en México, el tema del 19 de septiembre, o sea, ya estamos como con la preconcepción, ¿cómo se dice? Preconcepción. Preconcepción de que va a temblar el 19 de septiembre. Y bueno, eso para mí, por ejemplo, es una cosa muy que ¿Tú yo no le estuviste encuentro, en esas fechas? que yo no le encuentro sentido, o más bien no sentido, sino una explicación. Seguramente la hay, yo no lo sé. Pero cómo es que en la misma fecha tembló 2 veces horrible. Y después de eso volvió a haber otro sismo el mismo 19 de septiembre. Seguramente hay una explicación científica. Mi mamá dice que porque la gente lo atrae. Pero por el colectivo. Es una parte de sinergia colectiva que tú dices, ahora vamos a hacer que tiemble. Es que la mente es muy poderosa. Sí, claro. Yo sí creo en ese punto de que la gente tiene ya tanto miedo y es como que ya Como la manifestación, ¿no? Exacto. Ellos se aprendieron a manifestar. manifieste. No nos han dado ese curso. No, Pero fíjense que a raíz de esto también hay otra teoría sobre el proyecto HARP. No sé si han escuchado de él. sí. Donde dice que existe una máquina que justo lo que hace es controlar el clima y que puede provocar este tipo de eventos naturales como lo son los terremotos. No sé si vieron la película de Geotormenta. ¿No la han visto? No, amiga, Yo no la perdóname. recuerdo. Se las recomiendo, si no me equivoco, está en HBO, creo. Ay, amiga, ¿esa puedes ver? Mira. Mi amor, eso vamos a ver al rato.
y justo habla de un proyecto que la finalidad de la máquina es como equilibrar la cuestión climática. Entonces, donde hay mucho calor, pues bueno, equilibrarlo para que, por ejemplo, pueda haber, ¿cómo se llama? La cuestión de las plantas, los animales. El chiste que sea sustentable cada una de las partes con lo que puede brindar ese espacio. Pero al final, al caer en manos equivocadas, se vuelve ahí un showcito. La neta, se las recomiendo. Y esa película, pues, fue basada en cierta parte con esta teoría, porque se dice que existe algo que justo hace que nuestro clima cambie. Y tendría, a mí, por ejemplo, ahí ya me da sentido un clic de decir, están programados los terremotos para septiembre en México. Claro. Podría ser. Podría ser, mira. ¿Saben cuál es una teoría que en lo personal sí me causa ruido? Un punto, fuera de ruido, escalofríos. Una teoría a la que yo sí le tengo miedo y en ocasiones digo, ya no vamos a hablar de esto. A mí me da mucho miedo hablar de los ovnis. Justamente porque no estaba tan chica, pero me tocó ver la película de Cuarto Contacto, que es la que hablábamos, que decía que estaba basada en hechos reales y te mostraban grabaciones de lo que estaba pasando. Obviamente, como les platicaba, de pronto decían, no, o sea, todo eso fue como que un montaje para darle mucha relevancia a esta película y que tuviera pues lo esperado. Sin embargo, a mí sí me tocó algo, así como de pronto digo, así como creo en lo bueno, creo en lo malo, también yo creo que hay cosas que no nos podemos explicar, o que de pronto vemos los jeroglíficos en las pirámides y que hay cosas que de pronto me hacen pensar el hecho de que no estamos solos en yo este la verdad mundo. yo tengo esta creencia, digo, cada quien sus errores equivocadas, yo estoy bien, ustedes están mal. Porque yo no me equivoco y soy porque perfecta. yo nunca me equivoco. No, pero yo justo la pelea que tengo con mi novio, porque él no cree en los extraterrestres ni nada de eso. Pero ¿qué tal creen en la Shtabai? Pero ¿qué tal que crees en la Llorona? Las historias de aquí a las pero ¿qué tal que crees en las brujas? Padre nuestro que nos jamás voy a olvidar ese video. Bueno, X. Justo ayer teníamos esta plática, le decía, o sea, es que a mí se me hace hasta egoísta pensar que somos las únicas personas en la Vía Láctea, en el universo, en todos los universos. Ajá, o sea, yo siempre somos, estás equivocado. Lamento decirte esto, pero no. Lamento decirte que estás equivocada, pero respeto tus creencias equivocadas. No, o sea, pero a mí se me hace muy egoísta el hecho de que, güey, o sea, estamos parados en una roca en medio de la nada y somos los únicos. A mí no me hace sentido, la verdad. Ajá, yo igual creo que no somos los únicos en todo el universo. Entonces estás en lo correcto. Te digo, o sea, por eso estoy de acuerdo contigo, o sea, de que pienso eso. Te digo, yo sí en eso sí digo, yo estoy segura de que existe, tal vez no personas, pero sí cosas, seres vivos, vida en otros lugares, y eso me causa mucho miedo, porque te digo, de pronto yo veo y iba a decir pictogramas, en jeroglíficos de todos y cada una de las culturas, o sea, del otro lado del mundo y de México y de todas partes, hay cosas que de pronto coinciden y que tú dices, claramente, si no se tenía una tecnología, si no se tenía un plan, ¿cómo construyen estas magnitudes de cosas? ¿Cómo lograron? O sea, sé que el ser humano es demasiado inteligente, pero como que los ponen de pronto, ¿sabes? Que de pronto sí hay dibujos que simulan pues naves, que no entendemos tal vez cómo funciona eso, pero que tú dices, esto es muy raro. ¿Cómo construyeron las pirámides y ahorita no construyen sus casitas del Infonavit de uno por uno? O sea, no, por ejemplo, a mí eso sí, y leyendo sobre esas teorías, por ejemplo, en la cuestión de los mayas, o sea, ¿qué pasó con la cultura maya que de pronto desapareció? O qué, bueno, claro que hay otras explicaciones sobre la conquista y todo ello, pero ¿cómo? Y la que conquisten. ¿Cómo el hecho de que lo que ellos creaban, en el caso de aquí en la península, todo lo que es Chichén Itzá, o sea, toda la estructura que tienen, cómo la montaban, la pirámide principal, o sea, ¿cómo hacían eso? La civilización, sí, exacto, claro. O sea, todo lo que había en este lado que ellos decían, güey, mira cómo lo montaban. Había una que leyendo encontraba que decía que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides y yo... Imagínate al T-Rex. Y Luis no quiere hacer nada en mi casa. Y Luis echado. Y Luis echado. Y los dinosaurios
al día, pedo. Al tiro. Ellos construyendo pirámides. Y Luis, nadota. Y Luis, ahí echadote, ni quiere barrer la cama. No, Y no, Luis echa ganas al Miguel no le segundo está piso. echando ganas. No hace ni la escalera. ¿Qué ondas? Pero entonces son todas estas cosas y también de qué pasó con la cultura, dónde quedaron. Pero fíjate que Y, son o sea, cosas que, como dices, tú lo platicas y tú dices, bueno, X, ¿no? Está padrísimo. Pero hay gente que se apasiona y se obsesiona obvio. con demostrar que la teoría o lo que ellos piensan es real. ¿Sabes? Yo estaba escuchando, yo no sabía de los terraplanistas, ¿se llama? Súper Y lo vi y dije, ahora, Diosito, y sí es el mundo. Llamen a Diosito. Ay, Chuchito, Ayúdame. ayúdame, porfa, ayuda. Dios mío, ayúdame. Sí, 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 ¿sabes? Porque de pronto son tantas cosas que claramente son cosas que yo no pensaba y que cuando los escucho y escucho a la gente platicar de esto, digo, hay cosas que sí. Escuché la primera vez la teoría de la Tierra plana, fue que, ay, ahora. Ay, ahora. Pero, ¿sabes? Son gente que te habla desde el Te lo punto puede de- demostrar. que te lo puede- claramente que tú dices, pues a ver qué traes. A Yo ver qué decía, trae. ¿cómo va Y a yo- ser plana si el agua se va a caer? Así, O sea, obvio, no. obvio no. Oye, y yo diciendo, ¿por qué todos los de la todos los que descendemos de la cultura maya estamos chaparritos? Si hay ¿cómo se llaman? Pintoritas ¿Registros? donde dicen que se ponían la parte de los animales. ¿Cuánto mide un animal de nariz a cola? ¿Y por qué la cola no la arrastraban? Le llegaba a los pies. La hacían, ¿Estás de acuerdo que le hacían dobladillo. Eran gente muy alta y porque yo soy chaparrita. Pero por ejemplo decían que justamente estos que tenían con la piel de animal o que se ven reflejados como animales no eran humanos. Eran los Y ahí es donde viene Están los la parte de la extraterrestres. vida extraterrestre. Entonces yo le escuchaba en igual otra es que- ocasión donde decía que pues justamente un Quetzalcóatl, un Kukulcán no eran de este planeta. Claro. Y se volvían los dioses porque justamente justamente eran admiraban figuras. todo eso, una representación de algo. Y saben que está interesante que hasta el día de hoy, por ejemplo, aunque vino la conquista y intentaron borrar toda esta parte de nuestra historia, hasta el día de hoy todavía siguen prevaleciendo, por ejemplo, el dios de la lluvia, Kukulcán, que siguen haciendo los Chak, La bajada de Volcán en la pirámide. o sea, todo, y que no, realmente esa historia no se ha borrado por completo, siguen habiendo ahí vestigios y siguen, mucha gente sigue creyendo, o sea, de que... Y mucha gente lo va a creer. ¿Sabes qué? ¿Cuál es otra que me hace Chuchucu. de hablar de la gente de en cuanto a los reptilianos y la gente más los masones, que son gente de alto poder? Cuando yo supe que Benito Juárez había sido masón, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que mi papá? ¿Cómo que mi descendiente? ¿Cómo que mi Sí. presi? Ese pastorcito, ya sabes, el Era pastorcito masón. de Galatán. Y de pronto cuando yo descubrí la iglesia masónica aquí en Ajá. Cancún, dije, ¿qué es esto? Dije, ¿quién viene? ¿Por qué viene? ¿Qué pasa? Y es que se habla que detrás de todo ello siempre se mueve la cuestión del poder. Claramente, o sea, es el punto en el que en la parte de toda la masonería es el poder. Y yo dije, ¿cómo por qué hay una iglesia de masones en Cancún? ¿Y qué personas, ¿Qué personas pertenecen a esa esta iglesia? No pertenecen... Amigas, debo decirles que ¿Tú Soy masona. perteneces? ¿Eres masona? yo no Traigo soy mi masona. mazo. ¿Tú eres reptiliana? Yo soy reptiliana. Vean mi ojo cómo cambia. El tema de los reptilianos, o sea, sale que muchos artistas son, y que este también va al punto de va más a como que a seres que son demasiado conocidos. No va tanto al poder, pero sí va tanto al punto de Beyoncé, claro, Lady Gaga. gente Gente de que pueden mover, mover Influenciar. masas. influenciar. Decían Sí, que amiga. de los reptilianos escuchaba que luego puedes como encontrar estos videos de las fallas, de por ejemplo justo lo de los ojos, cómo les cambia la cuestión de la pupila o cierta parte de la cara, de la piel. Y decían, bueno, donde los estaba escuchando, que por ejemplo es como que ellos son como un holograma, que nosotros vemos lo que ellos quieren que nosotros veamos Es y el por punto eso de es lo que cuando se vende. ve, exacto. Y justo es cuando hay esos fallos de ese holograma es cuando vemos lo del ojo, vemos lo de la piel y yo no manches. Pues al final yo creo que lo terminan desapareciendo justamente por las cuestiones de los altos poderes como mencionabas, porque ni siquiera fue una cuestión de México, Claro. porque algo habrá descubierto. Y muy grande, Que para no, que, ajá. uno, para que le interesara esta investigación a la gente más alta, y dos, para que no se supiera nada y que todas sus investigaciones fuera de lo que estaba hablando de este rollo de la metafísica con
bruja Con esta Panchita. Pachita. Entonces, eso estuvo muy fuerte. Y a Oigan, mí me gustaría pero ustedes saber no si- creen que a lo mejor él dio un salto en el ¿Salto tiempo? cuántico? No lo sé. Bueno, es que mira, Pues, es que... es que luego decían que vieron como que lo habían visto, ¿no? Que cierta persona vio que bajaran un vuelo, que luego alguien parecido a su esposa había aparecido en casa. Pero, ¿qué tal que lo que te comentaron a ti? De que entró a un... Ah, bueno, es que imagínate, en esto que hablábamos de los portales, en alguna ocasión a mí me dijeron, igual y él, no sé, no fue a este lugar, pero sí... Él estaba en el centro de diversiones. No estaba en el centro de diversiones, alguien me compartió que, por ejemplo, los toboganes, ya sea de los juegos para los niños o el de las albercas que son cerrados, al momento de meterte a ellos puedes entrar a una dimensión, o sea, la persona entra y ya no sale de ese tobogán. Como los espejos, que Como igual los dicen que son espejos. portales. Que podrían ser portales, pero o sea, una persona sale a otra dimensión que no era donde pues él se había subido, No sé si ¿sabes? les- Como te por pasa ejemplo lo de los viajeros en el tiempo. No sé si han escuchado hablar, yo así bien alucinada, de la serie que está en Spotify, Caso 63, Sí, sí. ¿no? lo he Está escuchado. súper interesante. Son los recomendado. Dross y los viajeros del tiempo. Recomiendo, la verdad, muy bien. Primera y escucharlo. segunda temporada. Cómo es que un viajero o una persona trata de ir al pasado o al futuro, porque el tiempo no es lineal, es Simultáneo. Es todo menos lineal. Es Claro. simultáneo. Todo está Le pasando gusta al andar mismo en todos tiempo. lados menos en su casa. Ajá, porque manejan que el tiempo, ¿cómo es decir? En este preciso instante se está viviendo tu pasado y tu futuro. Ujú. Entonces, Como de un ahí efecto viene- mariposa. Exacto. Ajá, entonces como esta persona viaja al pasado para poder evitar lo del 2020. Que Ya, eso que también ya hay es otra que teoría. esa es otra teoría. Pero, o sea, cómo es que, por ejemplo, habla mucho esta serie habla de que cómo es que en series, en películas, en libros, en mucho material, vienen como este tipo de advertencias de, oigan esto, oigan lo otro. O sea, cómo es que esas o historias o películas o lo que sea pueden predecir cosas a un grado que dices, sospechoso. Fíjate que a mí en eso es algo como que igual lo he escuchado en otros lados, pero esa información la comparto de decir, ¿cómo alguien me puede explicar de los viajes en el tiempo? ¿O cómo es que la creatividad puede dar para eso sin haberlo vivido? Entonces, alguien realmente lo vivió para que lo pueda describir y a partir de ello resonó en Alguien. otros y crearon sus propias teorías, ¿ya sabes? O sea, que en algún momento de la ¿Alguien sí le historia pasó? pasó y a partir de ello se creó todo lo demás. Ay, yo veía una novela que se llamaba Aventuras Turca. en el Tiempo. Aparte, yo veía Aventuras en el Tiempo y yo decía, ¿cómo está padrísimo que viajaron y aparecieron en la independencia, ¿sabes? Ese tipo de cosas que a mí me gusta Como mucho el la historia. giratiempo. Ajá, a mí me gusta mucho la historia y yo decía, oye, qué padre. Y de pronto pensar, yo no he escuchado esta parte de... ¿Qué es un podcast? Es una audioserie. Una ¿Audioserie? Bueno, yo lo he escuchado a través de youtubers, del punto de videos extraños donde está pasando una situación random y una persona aparece así como que, hola. Como Así desorientada, como que, ¿no? ¿qué onda? ¿No? Y que son cosas que me causan porque yo digo, claramente sabemos que hay mucha tecnología y que pueden ser videos editados, pero como dices tú, o sea, ¿cuál es el punto en el que llegamos a tener esta creatividad como humanos de decir, puede pasar esto? Ajá. ¿Sabes? Entonces yo creo que sí, toda teoría está basada en algo que alguien pudo haber, Vivido. en un suceso. Oigan, ¿y ustedes qué creen acerca del 2020? Porque rondan muchas teorías. El 2020 fue un año muy caótico para De todo lo el mundo. Especialmente la pandemia. Pues la pandemia y todo lo que suscitó. ¿Creen que sí fue algo planeado? ¿Creen que ¿Creen creen? que ¿El virus se fue creado? necesitaba? Sí, yo sí siento que fue un virus de laboratorio, sí fue algo, sí había algo detrás, porque todo el tiempo antes de que pasara la pandemia hablábamos de una sobrepoblación, hablábamos de un tema en el que ya iba un momento en el que ya los humanos estábamos llegando a un tope, entonces Glendy sí piensa que en algún momento sí pudo ser algo Planeado. Yo igual. la verdad Y creo también que sí. por el lugar en el que se origina, Sí. ¿sabes? Pues yo digo, se dicen muchas Y cosas qué malos.
qué malo. No, pero o sea, sí se dice muchas cosas de que de dónde se originó. Sinceramente, yo no creo que sepamos la verdad detrás de eso, pero sí creo ¿No que fue el murciélago? que ¿No fue el caldo de no, murciélago? amiga, Ay. no fue el caldito con papas. No, pero o sea, yo sí creo. Alas de murciélago. No, yo sí creo que fue algo sí planeado. Mi yo, como dice mi yo Glendy, mi yo Michelle, sí cree que fue algo planeado porque después de pues todo eso, cómo se regeneró muchas la naturaleza, zonas naturales, etcétera. La verdad le tuvimos que dar un respiro extremadamente grande al mundo. Literalmente tuvimos que pausarnos todos para que todas estas cosas se regeneraran y que fue como un salto bueno para la humanidad. Yo creo que yo en mi yo de Lulu, yo sí creo que el 2020 fue un antes y después en un sentido de un brinco, un cambio de con finalización de ¿cómo se dice? ¿Ciclos? Ajá, Podría de ser como lo del 2012 que Ajá, decíamos, como un fin del mundo. como un fin del mundo. Más que un fin del mundo, un fin de una época, De una era. Claro, de una era. de una era. Yo sí creo. Yo ese sí lo creo y también Igual. siento, obviamente, de pronto a mí me pasa y obviamente fue en un punto, no siento que hayamos estado encerrados todo un año, sí tuvimos cuidados, sí tuvimos todo, pero llega un punto en el que me desfaso totalmente hablando y yo digo, si ya tengo tantos años, pero si yo me acuerdo que en 2020, y ese 2020 es un salto muy cuántico en mi cabeza, del decir, ¿en qué momento pasó todo esto? Yo Porque sí, no hay sí. espacio que puedes rellenar No, acerca sí. de lo que estuviste haciendo ese año. A mí sí como dices, si no solo nos pasa a nosotros, he escuchado en el TikTok mucha gente que dice, pero espérate, yo en el 2020, yo me acuerdo en el 2020 tenía 22 años y ahorita ya tengo 28 y yo siento que el 2020 pasó hace ¿En qué momento 1 o pasó? 2 años, pero no, resulta Como si que fuese ya... ayer. Ajá, o sea, pero resulta que ya se fue ¿cuántos años? Claro. Y es que, o sea, imagínense, a través de todo esto, digo que al final mi invitación para todos siempre es cuestiónate, pero si hay uno donde ya no buscas dónde justificar esa información y dices, ¡órale! Igual y si tienen sentido lo que te están diciendo. Eso es lo que quieren hacer la gente que hace teorías conspirativas. Que todos conspiremos contra todos y que creamos que nuestra realidad no es la única realidad y que todo puede ser algo alterno. Pero Podría nada ser. más alterno que la parte de la muerte de mi ídolo, del desvivir. Ah, oigan, es cierto. Porque yo creo que Jenny Ustedes- Rivera está viva. ¿De qué? ¿Ustedes creen que Jenny Rivera murió? No, amiga, No lo se está creo. haciendo chiles Amigos. rellenos en un canal de YouTube. Los videos, yo sí lo tuve que ir a ver. O igual dicen que Juan Gabriel está vivo, oigan, y hay mucha gente que sí lo asegura. Michael Jackson tampoco Mira. murió, dicen. Mucha gente que yo siento que sí se tiene que desaparecer por el hecho de que llega un punto de la fama que tú dices quiero descansar. No, y aparte Y- recordemos que este personaje de Jenny sí tenía, o sea, se decía también que estaba involucrados con ciertos grupos Que no no- legales que podrían pues haberle causado problemas y necesitaba esa desaparición. Oigan, pero a mí la verdad, lo que más, o sea, fuera de todo lo que hemos platicado, la teoría que más me dio miedo fue cuando cambiaron de Belinda a Daniela Luján. Eso fue un salto que no me lo esperaba. Y yo, ahora. No puedo decir nada porque soy una empinada de corazón. Entonces, Empinada. sorry. No, Esa teoría. descartada. Esa era una Descartada. conspiración contra Belinda. En mi cabeza está descartada esa teoría. Dani por siempre. Ahora mi Bailey, déjala en paz. Te venía a Pero romper bueno, una manzana en tu cabeza. Después de haber hablado con una voz así toda de miedo, estamos Suspenso. tranquilas. Y si tú, al igual que yo, no vas a dormir esta noche por sobrepensar alguna teoría, escríbenos. ¿O cuál Danos es la- like aquí. O cuál es la teoría en la que a ti te resuena o te Claro. causa duda o te gusta pues estudiarla o escucharla. Ajá, Estaría tal vez padre que nos compartes. compartieras Sí, tal vez que no dices, ay, sí, 100% real, pero por lo menos se siembra una No fake. duda. tu duda. Porque Una duda. aquí no tenemos pruebas, pero tampoco. Tampoco tenemos dudas. Y somos muy chismosas. Y Aparte. entonces, cuéntenos. Aquí estamos, cuéntanos. Y pues con eso finalizamos, queridas amigas. Espero que esta charla les haya gustado. Ahí también en casita, gente bonita. Espero que no sean abducidos por ovnis, Cuiden sus cabecitas con. Que no los vigilen ¿Cómo? búho. ¿Qué se pone? Con papel aluminio. con papel aluminio. Y duerman seguros en Duerman muy casita. bien.
Entonces, no se suban a los toboganes, No por sé. favor. No pongan un espejo enfrente de su cama. no hagan nada que los pueda llevar a una realidad alterna, por favor, O sí. descansen. Ah. O O sí, sí. O ya sí. es dependiendo de lo Bueno, que ¿Seguros usted que están en depende. una realidad? ¿Su mundo acabó en el 2012? Seguro que somos, Oye, somos no lo reales. sabemos. Oye, sí, si llegamos a 10 comentarios, parte... Les presentamos al calendario mayor. Parte dos.